de fiestas, porque ¿a poco no es emocionante cuando estamos esperando que el presidente salga al balcón central de Palacio y empiece a vitorear a nuestros héroes patrios, y cuando empieza aquel Viva México, a veces se enchina la piel, ¿no? ¿Alguno ha estado en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de septiembre? Los que hemos estado ahí, de verdad que se siente algo impresionante. La Plaza de la República llena, el presidente gritando ¡Viva México! Y miles de personas a unísono y a garganta abierta gritando ¡Viva! Y después, cuando toca las campanas, se ondea la bandera, y cuando empieza a sonar el himno nacional, ¡wow!, se pone la piel chinita. Y luego, si a eso le sumamos los castillos, increíble, de verdad es emocionante. Recuerdo que llevé a mis hijos cuando estaban chiquitos y hasta lloraron de la emoción de los castillos y de todo lo que estaba sucediendo. Nos hace sentir más mexicanos. Pero, ¿eso es ser de verdad mexicanos? ¿Qué tenemos que vivir para decir de verdad ¡Viva México? ¿O qué tenemos que hacer para decir de verdad ¡Viva México? Por eso el sermón de esta mañana lo he titulado ¡Viva México! Estamos en el ciclo Reconstruyendo mi Sociedad, y déjenme decirles que si no tenemos amor por nuestro país, no podemos reconstruir nuestra sociedad. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con Dios? ¿Qué tiene que ver con Jesucristo? ¿A poco la Biblia habla de México? No, no habla de México, pero sí habla del amor a la nación. Incluso, Dios creó una nación especial para que fuera ejemplo para las demás naciones. No quiere decir que solamente la nación judía iba a ser salva, o era la nación que Dios más iba a apapachar. No, quiere decir que Dios creó una nación para que fuera ejemplo a las demás, y las demás quisieran ser como esta nación. Pero sus habitantes necesitaban amar a su nación. Y vamos a ver un ejemplo de nacionalismo en la Biblia. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que amó su patria. Y ese hombre es Nehemías. Nehemías es un ejemplo de liderazgo. Hay libros que se han escrito acerca del tema del liderazgo basados en Nehemías. Nehemías es un ejemplo de liderazgo. Pero para poder ser líder necesitamos amar lo que vamos a hacer. Necesitamos amar a nuestro país si queremos ser un agente de cambio. Bueno, vamos a Nehemías, y aunque el sermón va a correr a lo largo de Nehemías 1:1 hasta el 2:20, vamos a leer solamente para introducirnos el versículo 2, capítulo 18, la segunda parte. Para los que son nuevos, Nehemías está en el Antiguo Testamento y está considerado dentro de los libros históricos. Dice así el versículo 18, la segunda parte del capítulo 2. Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, esta mañana queremos ponernos en tus manos, Padre. Queremos decirte que necesitamos de tu dirección, que este país, aún con sus riquezas, aún con su gente, aún con todas las capacidades y bellezas y todo con lo que nos equipaste, Señor,
estamos pasando por situaciones difíciles. Dios, esta mañana queremos decirte que necesitamos tu dirección. Queremos decirte, Señor, que nos queremos poner en tus manos, porque seguramente tú tienes un plan para cada uno de nosotros, porque tú quieres ser el Dios que guía a este país, y quieres ser el Dios que guíe nuestras vidas, y quieres que nosotros seamos un instrumento tuyo para poder guiar a nuestra sociedad a un mejor camino y a una mejor dirección. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues el primer paso que debemos de dar para poder decir de verdad ¡Viva México! Es que necesito sentir amor por el país. Sí, así como Nehemías sentía amor por su país, así nosotros debemos de sentir amor por nuestro país. Es el lugar donde el Señor escogió que nosotros naciéramos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué no fui francés? ¿O por qué no fui italiano? ¿O por qué no fui gringo si tengo toda la facha? No, ¿verdad? No la tenemos. ¿Por qué el Señor nos escogió para nacer en esta tierra? Bueno, hermana, usted la escogió el Señor para que naciera en Brasil, pero fíjense, la amó tanto que la trajo a México. La ama tanto que dijo, no la puedo dejar en Brasil, tiene que venirse a México. ¿Cuántos extranjeros buscan México? ¿Cuántos extranjeros que vienen a México se enamoran de México y deciden quedarse a vivir en México? Algo debe tener México, que nosotros mismos no nos hemos dado cuenta. Y algo que sorprende es que hay extranjeros que aman más a México que los mismos mexicanos. Hay extranjeros que se dedican a estudiar más la cultura mexicana que los mismos mexicanos. Sorprende saber que en Europa están las mejores escuelas de lenguaje náhuatl y no en México. Resulta que en Europa están los mejores libros que hablan de la geografía de México. ¿Qué nos está pasando a los mexicanos? No estamos sintiendo amor por México. Bueno, para poder sentir amor por México, entonces debemos dolernos con nuestro país. Si nuestro país está doliendo, nosotros debemos de dolernos con nuestro país. Debemos de sentir lo que le está pasando. Así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, cada uno de los ciudadanos es parte de ese gran cuerpo que es México. Si nos lastimamos un pie, le va a doler a todo el cuerpo. Si nos lastimamos, si nos pinchamos un dedo, le va a doler a todo el cuerpo. Debe de dolernos lo que le está sucediendo a México. Cuando suceden cosas en Monterrey, en Ciudad Juárez, que está lejísimos de donde estamos nosotros, debemos de dolernos porque estamos dentro del territorio nacional. Déjenme leerles los versículos 1 al 4 de Nehemías. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de mis cielos. Déjenme contarles un poquito de Nehemías. Nehemías
no había nacido en Jerusalén. Nehemías había nacido durante el cautiverio del pueblo judío en Babilonia. Recuerdan que hemos estudiado que el pueblo judío en la época de Jeremías se fue cautivo a Babilonia. Cuando fue eso, Nehemías nació allá en Babilonia. Pero después Babilonia sufrió otra intervención, un ataque más fuerte por un imperio más poderoso que fue el imperio persa. Y en este momento, tanto Babilonia como los judíos estaban bajo la opresión del imperio persa. Nehemías había nacido en Babilonia. Sin embargo, él no se sentía de Babilonia porque en su sangre corría sangre judía. Cuando él supo lo que estaba sucediendo en Jerusalén, le dolió. Para nosotros puede ser muy simple oír unos muros derribados y una puerta quemada, pero lo que significa eso es tremendo. Ya también hemos comentado que una ciudad debía de tener unos muros alrededor para ser protegida. La ciudad de Jerusalén estaban derribados sus muros. Esto significa que cualquiera podía entrar y salir, meterse y hacer lo que se le diera su gana, faltarle al respeto a la nación judía, pisotearla, sin importarle lo que estuviera, la gente que estuviera adentro. Una situación difícil. Pero además, cuando dice que las puertas estaban quemadas, era una afrenta también. Las puertas, en las puertas de la ciudad, se juntaban los gobernantes. Se hacían acuerdos judiciales. Si había un ladrón, ahí lo enjuiciaban. Si había que tomar una decisión importante, en las puertas era donde se reunían y tomaban las decisiones fuertes que le iban a corresponder a hacer a la nación. Cuando las puertas fueron quemadas, quiere decir que no había gobierno. Cuando las murallas fueron derribadas, quiere decir que no había protección. Tristemente podemos ver que lo que es la delincuencia ya ha sobrepasado a nuestro ejército, a nuestra policía, a nuestras fuerzas armadas. Se puede decir que nuestras murallas están derribadas. Nuestro presidente, nuestros gobernantes, nuestros presidentes municipales están trabajando y están haciendo su esfuerzo, pero ¿saben una cosa? Aún no se ha podido controlar la delincuencia y parece ser que cada día crece más. Eso es como si las puertas de la ciudad estuvieran quemadas. Nosotros no debemos escuchar esas noticias simplemente como una mala noticia. Nos debe de doler. Debemos de sentir que nuestro ejército está siendo rebasado. Debemos de sentir ese dolor de nuestra nación. Algunos se burlan, algunos hacen chistes, algunos hacen escarnio de todo esto. Pero a nosotros nos debe de doler. Si nosotros amamos a nuestro país, debemos de dolernos con nuestro país. El siguiente punto es que para poder sentir amor por el país, también debo sentirme parte de mi país. ¿Tú te sientes parte de tu país? ¿Tú te sientes mexicano de verdad? ¿O simplemente cuando gana la selección? ¿O simplemente cuando es el 15 de septiembre? ¿Cuándo de verdad te sientes mexicano? Debes de sentirte parte del país todos los días,
Fíjense, vamos nuevamente al ejemplo de Nehemías. Vamos a leer los versículos 5 al 7. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Es sorprendente ver que Nehemías ni siquiera vivía en Jerusalén, no lo conocía, no había nacido en Jerusalén, mas sin embargo está pidiendo perdón por todo lo que ha hecho su nación. Y está diciendo: sí, yo y mi nación. No podemos decir que solamente falló el presidente. No podemos decir que solamente han fallado nuestras Fuerzas Armadas. No podemos decir que han fallado los delincuentes, porque todos los que vivimos en México somos parte de una sociedad y todos hemos puesto nuestro granito de arena para que la situación esté como esté. Analiza tu vida. A lo mejor tú vas a decir: no, yo nunca he robado. No, yo nunca he matado a nadie, yo nunca me he confabulado con alguien, vamos a asaltar un banco o vamos a meternos a una casa a robar. Quizá nunca has hecho eso, pero analiza si no has hecho algo en lo que tu país ha sido lastimado. Si tú trabajas en una oficina y te has llevado una pluma de esa oficina, tú estás atentando contra tu país. Si tú trabajas y tienes un negocio y a lo mejor le subiste un poquito al precio, estás atentando contra tu país. Si tú no haces tu declaración anual de impuestos o haces trampa para pagar menos, estás atentando contra tu país. Si tú no haces tu trabajo, tu labor como corresponde, estás atentando contra tu país. Si tú no respetas a los que te encuentras en la calle, estás atentando contra tu país. Si a ti se te hace bien fácil agarrar un papelito y tirarlo por la ventana de tu carro o del camión, o tirar el papel en el camión o en el transporte que vayas, estás atentando contra tu país. Hay muchas cosas que nosotros hemos estado haciendo aquí en lo privado, aquí en lo chiquito, que ha atentado contra nuestro país. Quizá no se ve porque decimos es poquito, pero súmalo al que está al lado, al que está al lado, al que está al lado, al vecino, al de la siguiente cuadra. ¿Te imaginas cómo estamos lastimando a nuestro país? Nosotros debemos pedir perdón a Dios como pidió perdón Nehemías. Debemos pedir perdón no solamente por lo que han hecho nuestros malos gobernantes. Debemos pedir perdón no solamente por lo que ha hecho mal el ejército o por esos delincuentes. Tenemos que pedir perdón porque nosotros también hemos sido parte de que esta sociedad esté en una situación vergonzosa. Nosotros somos parte. La primera vez que fue un grupo a la cárcel, no ni siquiera de muchachitos de 15 años, a una cárcel donde hay jovencitos, niños de 8 años.
Ese grupo cristiano, ¿qué fue? Lo primero que hizo el orador fue decirle a esos niños: perdónenos porque no hemos sabido tener una sociedad digna de ustedes. Cualquiera podría decir: esos chamacos delincuentes, tan chiquitos y delincuentes. Pero ¿por qué son delincuentes? Porque nuestra sociedad los ha empujado hacia ello, y nosotros somos parte de esa sociedad. Para poder amar a mi país debo sentirme parte de mi país y parte del problema. Pero también para poder amar a mi país debo restaurarme junto con mi país. No esperar a que los demás hagan. Tengo que hacer algo yo también. Vamos a ver nuevamente el ejemplo de Nehemías. Vamos a leer los versículos del 8 al 10. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías se está haciendo parte del problema, pero además sabe que él puede ser parte de la restauración. Nehemías no solamente está pidiendo por aquellos que se equivocaron, por aquellos que vivían en esa ciudad y no tomaron decisiones correctas, por aquellos que se corrompieron. Está pidiendo también por él mismo. Él estaba conociendo la palabra del Señor, se está tomando de ella y está diciendo: tú dijiste que si nosotros no hacíamos las cosas correctas, nos ibas a dispersar por todos los países. Pero también dijiste que si nosotros nos volvíamos de nuestro pecado, de no importa de dónde estuviéramos, tú nos ibas a volver a llevar a Jerusalén. Él está haciendo parte, está diciendo: aquí estoy, Señor. Debemos de aprender que no solamente nuestro presidente tiene que hacer un esfuerzo, que no solamente nuestros gobernantes, la policía, el ejército, nosotros somos parte del problema, nosotros somos parte de la solución. Debes empezar a pensar qué cosas has hecho mal, qué cosas debes corregir. ¿Qué cosas, en qué puntos, en qué áreas has fallado? ¿Dónde tienes que dar la vuelta? ¿Dónde tienes que cambiar tu mente? ¿Dónde tienes que cambiar tu corazón para que empiece el cambio por ti? No esperes que los demás hagan. Tú debes empezar a hacer un cambio, porque el cambio es de todo el país, no de todos menos yo. Uno de los grandes problemas que a veces tenemos los cristianos es que esperamos que los demás cambien, pero no queremos cambiar nosotros. Y algo que debemos de visualizar que Dios quiere hacer es primero cambiarnos a nosotros para que nosotros seamos un agente de cambio hacia la sociedad. Además de amar a nuestro país, debemos esforzarnos también para poder decir: viva México con todo nuestro corazón.
Pero ¿cómo debemos esforzarnos? Debemos de dejar la comodidad. Sí, tenemos que dejar el lugar que nos hace sentir cómodos. Vamos a leer el versículo 11. Fíjense, este versículo es muy interesante. Aquí es un punto crucial. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora tu oído atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Por qué es crucial esto? Tenemos que dejar la comodidad como Nehemías dejó su comodidad. ¿En qué sentido dejó Nehemías su comodidad? Nehemías era el copero del rey, era el hombre más cercano al rey, era el hombre de más confianza del rey. El copero, su trabajo era, si el rey iba a tomar vino, el copero bebía primero de ese vino, y después de que el copero atestiguaba que ese vino estaba bueno y que no tenía nada que pudiera agredir al rey, le daba el vino al rey. Pero además, si el rey iba a comer salbutes, primero comía el copero los salbutes y veía que estaban buenos y los podía comer el rey. Si el rey iba a comer pozole, Nehemías primero probaba el pozole y después se le daba al rey. ¿Qué otra cosa se les antoja? ¿Cómo? Unos tacos dorados con crema y queso y lechuga y una salsita. Primero los probaba Nehemías. ¿Se imaginan qué padre trabajo? Yo quisiera tener ese trabajo. A ver, espéreme, rey, no sea que se vaya a empachar, déjeme probarlos bien. Ya cuando llevaba unos 50 tacos, ahora sí entrele, rey. Yo creo que están buenos. Era cómodo para Nehemías. ¿Se imaginan? ¿Se ponen a pensar lo que comía un rey? Lo mejor. Comía lo mejor y él comía de lo mejor. Además, todo el tiempo estaba en la cámara real, donde todo el mundo quería estar al lado del rey en todo momento. No todo el mundo hubiera querido estar así. No todo el mundo quisiera estar ahí pegadito a Felipe Calderón, ahí, órale, mi presi, comiendo lo que come el presidente, disfrutando de lo que disfruta el presidente. Que vámonos a Cancún y ahí va el otro con el presidente a Cancún. Que vámonos a Vallarta, ahí va con el presidente a Vallarta. Que vámonos a donde vaya, ahí iba el copero. Ahí iba Nehemías. Nehemías tenía una posición cómoda. Y ahora que estamos hablando de Viva México, pongamos un ejemplo de uno de nuestros héroes nacionales, Miguel Hidalgo y Costilla. Pastor, pero ese es de la competencia. El cura Miguel Hidalgo. Así lo dije bien. El cura Miguel Hidalgo es un ejemplo de héroe nacional. ¿Por qué? Él podía haber estado cómodo en su capilla, él oficiando misa y que allá se hagan bolas. Que el pueblo no tiene para comer, es su bronca, a mí que me traigan mis limosnas y que el mundo ruede. Sin embargo, este hombre entendió el mensaje de Jesucristo. Se dolió con aquellos hombres que tenían necesidad. Se dolió con aquellos que estaban siendo humillados. Y se levantó en armas. ¿Y saben qué pasó? Su misma iglesia lo excomulgó. ¿Saben qué es excomulgar? Que lo sacaron del cielo. Eso significa excomulgar. Los hombres no tenemos esa capacidad, pero sin embargo la Iglesia Católica lo excomulgó por aquella cosa que estaba haciendo desagradable, defender a los indígenas
defender a un pueblo que estaba siendo subyugado. Fue perseguido, fue encontrado y fue fusilado. Él podía haber estado cómodo, mas sin embargo dejó la comodidad de su capilla, dejó la comodidad de las bancas y salió a hacer algo por su sociedad, porque tenía amor por su país. Ahora este hombre había nacido en México, era de sangre española y era de un nivel económico regular. No le hacía falta nada. Él incluso hubiera podido dejar los hábitos y su familia lo podía haber sostenido. Es más, él no tenía por qué haber sido sacerdote. Su hermano mayor era el que primero fue sacerdote y falleció el hermano y entonces entró al quite. Él podía haber estado cómodo. Nosotros como cristianos podemos estar cómodos en nuestras bancas. Podemos estar cómodos haciendo nuestros festejos internos de la iglesia y pasárnosla bien. Pero eso será lo que quiere Dios con nosotros. Quiere que les diga, no se muevan, ahí están bien, no, ¿para qué se preocupan? Nuestro Dios poderoso nos va a proteger y algo va a hacer en esta nación. Lo único que tenemos que hacer es encerrarnos en nuestras casas y orar. ¿Ustedes creen que eso quiere Dios? No. El Señor quiere que dejemos nuestra comodidad y vayamos más allá. Lo que el Señor quiere es que nos arriesguemos. Eso es lo que quiere el Señor. Que nos arriesguemos a hacer cosas. Ahora, yo no les estoy diciendo que nos levantemos en armas, no me vayan a malentender. Por ahí alguien me va a decir, fíjense que yo tengo un contacto ahí con los de la letrita, le puedo conseguir armas, una metralleta, no, un tanque de gas, de los del Z-Gas. No estamos diciendo que nos levantemos en armas. Vamos a leer los versículos 2 del capítulo 2, los versículos 1 al 4. Sucedió en el mes de Nisán, o sea, el mes de Nisán es el primer mes del año, no es enero para nosotros, es el primer mes para los judíos, Nisán es el primero. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y ahorita le seguimos porque ahí como que nos quedamos picados, ¿verdad? ¿Y qué? Oré al Rey de los cielos y luego ¿qué pasó? Ahorita vamos a ver. Nehemías fue un hombre arriesgado en este sentido. Como él era el hombre más cercano y era el hombre que era el filtro para que los enemigos del rey no lo envenenaran, si lo veía triste, corría un gran peligro. Porque quería decir que podía haber una confabulación contra el rey y que quizá él supiera y que al probar los alimentos él supiera que iba a morir él mismo, pero que además iba a morir el rey. El rey lo pudo haber tomado mal, la tristeza, por eso hace énfasis en esto los versículos, porque el rey lo pudo haber tomado y mandado matar y no comer nada en ese momento. Mas sin embargo Nehemías tenía tanta tristeza por su país, había estado orando, pero aún así sentía la carga. Pero cuando vio el momento preciso se arriesgó.
Él se arriesgó a presentarse ante su rey con esa tristeza, con ese dolor. Nosotros no debemos de avergonzarnos si sentimos tristeza por nuestro país. No debemos avergonzarnos por decirle a otro, vamos a hacer algo por nuestro país. No debemos avergonzarnos si alguien está haciendo algo equivocado y corregirlo. Debemos arriesgarnos, debemos de dejar mostrar nuestra tristeza por lo que está sucediendo. Debemos atrevernos que si alguien está haciendo una tranza, como dicen por ahí, exhortarlo a que no lo haga y explicarle que con eso está lastimando a nuestro país. Sí, debemos arriesgarnos. ¿Cuál es el riesgo de decirle a alguien que no lo haga? Que nos diga una grosería y nos mande al carajo, ¿no? Pero debemos arriesgarnos, debemos atrevernos a hacerlo. Si vemos que una persona tira un papel en la calle y dice, oiga, disculpe, se le cayó este papelito, es suyo, ¿verdad? ¿Qué nos pueden decir? Nos pueden contestar mal, pero debemos arriesgarnos. Cuando vemos a un jovencito que está haciendo una obra de arte, porque ya no se llama graffiti, ahora se llama obras de arte, y tienen libre expresión, ¿verdad? No les coartemos su libre expresión, pero exhortémoslo a que de esa manera están agrediendo a nuestro país, están agrediendo a nuestra sociedad. Mostrémosle nuestra tristeza en el rostro, arriesgándonos a que nos contesten mal. Pero tenemos que ser arriesgados, tenemos que atrevernos, tenemos que mostrar nuestra tristeza. Pero no se trata de ir por la calle. ¿Qué tienes? Pues es que estoy triste por lo que está pasando en mi país. Y llegamos al trabajo y... Oye, ¿por qué no trabajas? Pues es que estoy triste por lo que está pasando en el país. Y vamos manejando. Oiga, señor, ¿por qué no avanza? Es que estoy triste por lo que está pasando en mi país. No se trata de esa tristeza. Se trata de tener la tristeza, pero esa tristeza que nos arriesgue a pedirle a otros que no sigan lastimando a nuestro país. Que nosotros mismos sientamos ese dolor y seamos arriesgados a corregir. Fíjense ahora, Nehemías no solamente se puso triste, se puso en acción. Necesitamos ponernos en acción. Al ser arriesgados, necesitamos no solamente andar corrigiendo a medio mundo. Ahora nosotros tenemos que hacer algo. Dicen los versículos del 5 al 10 del capítulo 2. Y dice al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Dijimos que Nehemías podía haberse quedado tranquilo
siendo el copero del rey. Pero después de estar orando, el Señor le dejó ver que él tenía algo que hacer. Y se puso en acción. ¿Cómo se puso en acción? Empezó por solicitarle al rey que lo enviara a él a reconstruir las murallas. Podía haber dicho, oye, ahí está mi hermano que acaba de regresar de Jerusalén, conoce Jerusalén, él mismo vio cómo estaban las murallas, las puertas, él me platicó, envíalo a él. Sin embargo, él dijo, mándame, dame la oportunidad de que yo vaya a reconstruir las murallas y la puerta. ¿Cuál es el plan de Dios para que tú hagas algo? ¿De pronto Nehemías estaba parado y Dios le habló? No. Se dolió, se entristeció, oró, pidió perdón, le pidió a Dios que se restaurara la situación, esperó, y en el momento indicado Dios le dijo qué era lo que tenía que hacer. Cada uno de nosotros tenemos que preguntarle a Dios, Señor, en esta situación de mi país, ¿yo qué papel juego? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Yo cuál soy la pieza de este movimiento de cambio que quieres hacer en mi país? ¿Yo dónde entro? ¿Qué engrane soy? ¿Ya le preguntaste a Dios? ¿Ya reconociste la situación de nuestro país? ¿Ya le pediste perdón por tus gobernantes, pero también por lo que tú estás haciendo? ¿Ya le estás diciendo a Dios, sí, Señor, tú dijiste que si nos portábamos mal nos iba a ir mal, pero también dijiste que si tu pueblo se vuelve a ti, tú vas a hacer cosas extraordinarias con él? ¿Ya le creíste a Dios? ¿Ya estás amando a tu país? ¿Ya le estás diciendo a Dios qué me toca hacer? Si no lo estás haciendo, déjame decirte que no has entendido de lo que se trata el cristianismo. El cristianismo se trata así de cambiar yo, pero ayudar a otros que cambien y que juntos hagamos una nación diferente. De eso se trata. Dios quiere un país digno para que lo vivamos. Dios quiere un país que sea un ejemplo para los demás. Pero las cosas no se van a dar así. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. A mí me llamó mucho la atención cuando Felipe Calderón todavía no era presidente, fue a hablar a una congregación cristiana y les pidió, ustedes como cristianos saben que Dios les ha dado un trabajo especial. Lo único que vengo a pedirles es que lo hagan. Que hagan lo que les corresponde, porque la Biblia lo dice. Se los dijo con la Biblia en la mano. ¿Cuántos cristianos estamos haciendo lo que nos corresponde? Es fácil criticar, es fácil señalar, pero ¿qué estamos haciendo? Hagamos lo que nos dice el Señor, hagamos lo que nos corresponde. Y bien, tenemos un punto más. Debemos tomar la encomienda de Dios y debemos empezar por una encomienda personal. Dicen los versículos 11 al 16: Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón,
que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar en donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Voy a leer el 16 también. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Quiero que pongas atención en esto. Dios siempre eligió a uno para provocar grandes cambios. También en la historia nacional, grandes movimientos se iniciaron con una persona. Nehemías llegó a Jerusalén y empezó a hacer su trabajo individual. Inició por recorrer la ciudad de noche solo. Necesitaba conocer la ciudad para evaluar los daños y trazar su plan. Seguramente el Señor está planeando algo en donde te quiere usar a ti. Si aquellos héroes pensaran igual que nosotros, no hubieran sucedido cosas tan grandes como las que ahora celebramos. Dios te quiere usar de una manera extraordinaria, pero sabes, el único obstáculo eres tú mismo. ¿Ustedes creen que el cura Miguel Hidalgo de pronto dijo, yo voy a ser el héroe y voy a dar el grito para que después cada año estén gritando y me estén recordando? No se le ocurrió eso. Estoy seguro que no estaba en su mente eso. Sin embargo, él sintió que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer algo. Dios lo escogió para que él fuera un héroe. Pero él no escogió ser un héroe. Quizá muchos han soñado con ser superhéroes. Cuando yo era niño quería ser superhéroe. Yo me soñaba ser Juan Escutia y envolverme en la bandera de mi país antes de que la mancillaran los enemigos. Y soñaba porque además en aquel entonces los uniformes de la primaria eran caqui y eran camisolas y usábamos hasta la gorrita y botas y salíamos muy orgullosos marchando. Yo me sentía soldado, de verdad amaba a mi país. Me enseñaron a amar a mi país cuando yo era niño. Yo me pregunto ahora dónde están esas clases donde enseñaban a amar al país. Ya no las hay. Pero yo me sentía así. Y cuando yo vivía en un edificio y cuando había unas barditas ahí y de pronto me asomaba y casi me sentía Juan Escutia así en el palacio de Chapultepec, y nomás porque no tenía la bandera y no había enemigos, sino a lo mejor si me hubiera tirado. Pero yo quería ser un héroe. Dios no te está diciendo sé un héroe quizá, pero sí te está diciendo te quiero usar. Te quiero usar a ti. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer para cambiar nuestra sociedad. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer para que nuestro país dé un giro. Dios tiene una encomienda personal para ti, para cada uno de nosotros. Recuerda, el único enemigo, el único que está en contra, eres tú mismo. Pero además, tiene también una encomienda en equipo, porque no te va a dejar solo. Quiere
te muevas con más personas. Lo mismo hizo con Nehemías. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios a ti que hagas? Si tú sales a la calle así nada más y dices, vamos a hacer algo, te van a tomar de loco. Pero si tú empiezas a hacer algo y dejas ver lo que Dios está haciendo a través de ti, habrá otros que se quieran sumar. Habrá otros que te pregunten, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Y tú les vas a decir como Nehemías, mi Dios me está usando para hacer esto. Pero además, Él me ha apoyado y me ha dado todo lo necesario materialmente para seguir adelante. Porque otro de los pretextos es, ¿y con qué dinero lo hago? Atrévete. No es una acción tuya. No es para ti lo que vas a hacer, lo vas a hacer para Dios. Y cuando Dios te da una encomienda, Él también pone lo necesario para que lo hagas. Pero tienes que hacerlo. Oye, pero es que no lo he recibido. Pues ponte a hacerlo primero. Da los primeros pasos y vas a ver cómo lo necesario va a llegar. No te va a llover, pero te lo vas a ir encontrando en el camino. Y cuando los demás vean, te van a seguir. Un buen líder va por delante, caminando y haciendo. Y después se le unen muchos. Así empieza un líder. Así empezó Nehemías. Estaba con un pueblo que no creía. ¿Saben? Ya había habido varios que habían intentado reconstruir los muros y no habían podido. ¿Cómo los iba a convencer? Ahora sí yo soy el bueno, síganme los buenos, como dijera ahí el Chapulín Colorado. No. Inició, empezó a trabajar, empezó a hacer, y cuando vieron esos hombres que Dios estaba con él, lo siguieron. Y se pusieron a trabajar. Necesitamos empezar a trabajar. Y vuelvo a reiterar el versículo 18, la segunda parte. Levantémonos y edifiquemos. Lo vuelvo a decir, hermanos, levantémonos y edifiquemos este país, esta ciudad, tu colonia, tu familia, en donde estés. Empieza por ahí. Y sí, como en todas las historias, hay una encomienda opositora. Siempre va a haber alguien que se oponga. Siempre va a haber alguien que no quiera que avances. Siempre va a haber alguien que te señale. Siempre va a haber alguien que te va a querer frenar. Eso lo sabe Dios. Pero ya está también visualizado dentro de su plan. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Perdón, son los versículos 19 y 20. Pero cuanto lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en la puerta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén.
siempre vas a encontrar oposición. Siempre. Pero Dios tiene trazado el plan para ti. Dios ya sabe quiénes se van a oponer a lo que tú vas a emprender. Pero Dios también los va a hacer a un lado. Lo que quiere es que tú seas valiente y te atrevas. Y des los pasos necesarios para ir adelante. No tienes más que decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Te pido perdón por mi país. Te pido perdón por todo lo que está sucediendo. Te pido perdón por lo que yo he provocado también. Te pido perdón por toda mi sociedad, por todo mi país. Pero ahora, Señor, dime qué puedo hacer para que todo esto se corrija. Debemos ponernos en oración pidiendo perdón por las fallas nacionales, incluyéndonos nosotros en ellas. Pidamos la dirección del Señor para saber cuál es el papel que debemos desempeñar en esta crisis que como país estamos viviendo, y para que en nombre de Jesús actuemos sin temor, para que de verdad podamos gritar a viva voz: ¡Viva México! Porque si tú te pones a trabajar este año, te puedo asegurar que el siguiente 15 de septiembre vas a dar un grito como nunca lo has hecho. Y cuando tú escuches ¡Viva México!, tú vas a gritar con todo tu corazón: ¡Viva México! Porque a mí también me está costando. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en las manos de Dios. Y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué planes tienes para mí? Señor, Padre Celestial, queremos empezar por pedirte perdón por nuestra nación, pedirte perdón por las malas decisiones, pedirte perdón por nuestros gobernantes, algunos buenos, algunos corruptos, algunos malos. Queremos pedirte perdón como sociedad porque nosotros mismos la hemos corrompido. Queremos pedirte perdón en lo individual, Señor, porque nosotros también hemos hecho cosas que atentan contra nuestra nación y atentan contra ti. Queremos pedirte perdón, Señor, y reconocemos que tu palabra dice que el que obra mal no puede irle bien, Señor. Señor, reconocemos que tú puedes corregir, que si nosotros como pueblo reconocemos nuestras fallas y nos humillamos ante ti, Señor, tú puedes levantarnos nuevamente. Y hoy venimos ante ti reconociendo nuestras fallas, reconociendo que nos hemos equivocado, pero ahora, Señor, queremos un nuevo México, queremos que nos levantes, queremos un cambio, queremos que nos fortalezcas, Dios. Y aquí estamos, Señor, no tenemos armas bélicas en las manos, pero tenemos tu palabra, tenemos a Jesucristo y tenemos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo. Padre Santo, úsanos a cada uno de nosotros. Levántanos, Señor, indícanos qué es lo que quieres que hagamos. Y, Señor, solo tú sabes hasta dónde podemos llegar. Empújanos, Señor, para que podamos empapar a los demás, a los que nos rodean, de buscar un cambio para nuestra nación. Y tú, hermano, si tú estás dispuesto, si tú quieres decirle al Señor: Señor, aquí estoy, úsame a mí, Señor, aquí están mis manos, como decía el canto, usa mis manos, Señor. Si tú quieres decirle eso al Señor, levanta tu mano y permíteme orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga acá atrás también, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Señor bendito, aquí están mis hermanos, aquí estamos, aquí está esta iglesia, Señor.
Muéstranos cuál es el camino, muéstranos en dónde nos quieres usar, muéstranos qué engranes somos, Señor, muéstranos, bendito Dios, en dónde, en qué lugar, en qué momento preciso quieres que actuemos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.